La expresión guerras carlistas es empleada para referirse a las tres guerras civiles españolas del siglo XIX entre los carlistas, absolutistas, partidarios de Carlos María Isidro de Borbón y sus descendientes, y los liberales, partidarios de Isabel II de España. El carlismo es un movimiento sociopolítico de carácter antiliberal y contrarrevolucionario. Las causas fueron el rechazo a la implantación de una sociedad y un Estado liberal. La guerra la planteó Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, por la cuestión sucesoria, ya que había sido el heredero al trono durante el reinado de su hermano Fernando VII, porque tras 3 matrimonios carecía de descendencia. Pero el nuevo matrimonio del rey y el embarazo de la reina abre una nueva posibilidad de sucesión. Los seguidores de don Carlos no aceptaron a Isabel como reina, y para ello asolaron España con las 3 guerras carlistas durante el reinado de Isabel II y en épocas posteriores como el Sexenio Revolucionario y el reinado de Alfonso XII. La primera guerra carlista tuvo lugar entre 1833 y 1839. Durante la última década del reinado de Fernando VII surgen desavenencias dentro de las filas absolutistas debido a la sucesión al trono, que tendrán fuertes repercusiones posteriores. Debido a la falta de herederos a la corona, los sectores más intransigentes se agrupan alrededor de don Carlos, hermano del rey, que ve sus esperanzas reducidas tras el nacimiento de la princesa Isabel en 1830. Esto dio lugar a la promulgación por parte del rey de la pragmática sanción que abolía la ley sucesoria que prohibía el mandato a las mujeres. Tal medida resultó en la división de la sociedad en 2 bandos, que se enfrentarían en la primera guerra carlista tras la muerte de Fernando VII en 1833. Los carlistas, absolutistas y campesinos partidarios de la ley sálica que apoyaban el gobierno de Carlos María Isidro. Esto tuvo más importancia en el País Vasco, Cataluña, sur de Aragón y sobre todo Navarra. Su lema era Dios, patria y fueros. Defendían la tradición con la vuelta al absolutismo y el antiguo régimen junto con una defensa de las leyes locales. Guiados por personajes como el general Zumalacárregui, Maroto y Cabrera y el cura Merino, recibieron el apoyo moral de las potencias de la Santa Alianza. Los isabelinos liberales, moderados y progresistas, burgueses y miembros del ejército que defendían la pragmática sanción y el reinado de Isabel Cristina. El liberalismo quería una constitución única para todo el territorio con la adaptación de los fueros al régimen liberal, lo que implicó la supresión de ciertos privilegios para evitar los conflictos con el Estado central. Destacan generales como Narváez, Espartero y guerrilleros como Espot y Mina. Consecuencias. El éxito de Espartero con el convenio de Vergara que le supuso la regencia tras la abdicación de María Cristina. Sin embargo, la guerra perdura hasta 1840, con Cabrera en el maestrazgo. Aún queda un sector que no aceptaba la paz firmada. La reina sancionó una ley el 25 de octubre de 1839 que confirmaba los fueros de las provincias vascongadas y Navarra. La subida al poder de los progresistas en 1841 trajo consigo cambios. Se suprimieron las aduanas interiores y se trasladaron a la costa. Se establecieron juzgados de primera instancia y otros de menor importancia. Segunda Guerra Carlista. La Segunda Guerra Carlista tuvo lugar fundamentalmente en Cataluña, entre septiembre de 1846 y mayo de 1849, entre los isabelinos y los matiners, debido, al menos teóricamente, al fracaso de los intentos de casar a Isabel II con el pretendiente carlista, Carlos Luis de Borbón, que había sido pretendido por distintos sectores moderados de Isabel, singularmente Jaime Balmes y Juan Donoso Cortés, y del carlismo. Sin embargo, Isabel II terminó casándose con su primo Francisco de Asís de Borbón. El conflicto, cuestionado por muchos historiadores como tal guerra, fue fundamentalmente un levantamiento popular en distintos puntos de Cataluña. Las partidas de matiners combatieron conjuntamente con partidas de ideología republicana, en lo que vino a llamarse coalición carlo-progresista.
Consecuencias. La incorporación de elementos progresistas y republicanos a las filas carlistas complicó aún más su resolución. La abortada Avenida España desde Londres del conde de Montemorín en 1849 acabó por disolver los reductos carlistas, que optaron, al igual que Cabrera, por su traslado a Francia, sin quedar rastro de ellos en Cataluña a la altura de mayo de 1849. Tercera Guerra Carlista. Se desarrolló en España entre 1872 y 1876, entre los partidos de Carlos, duque de Madrid, pretendiente carlista, con el nombre de Carlos VII, y los gobiernos de Amadeo I, de la Primera República y del rey Alfonso XII. En marzo de 1870, Ramón Cabrera presentó la dimisión como jefe político y militar del carlismo, por creer que no se daban las condiciones razonables de alcanzar el triunfo por las armas, y no querer exponer a España a una nueva guerra civil. El pretendiente, que llevaba meses preparando la insurrección desde el exilio, estableció el 21 de abril de 1872 como la fecha para el comienzo de la sublevación. Esta guerra carlista se desarrolló sobre todo en las provincias vascongadas y Navarra. La restauración de los fueros por el pretendiente en julio de 1872, abolidos por los decretos de nueva planta por Felipe V, influyó en la fuerza del levantamiento en Cataluña y en menor medida en Valencia y Aragón, y algunas partidas poco activas por Andalucía, así como el resto del territorio peninsular, especialmente en áreas montañosas donde practicaban el bandolerismo ante su marginalidad y escasa eficacia a la hora de establecer un vínculo con el pueblo que facilitara su actividad guerrillera. La guerra provocó entre 7.000 y 50.000 bajas. Consecuencias. Se aprobó una nueva Constitución, 1869, que sustrae el poder político al rey. Las Cortes encargaron la regencia al general Serrano, quien nombró presidente del gobierno a Prim. Este último consiguió la aceptación de Amadeo de Saboya como futuro rey. La política presentaba un panorama de inestabilidad debido a la fragmentación política. Existía una fuerte oposición al régimen integrada por carlistas, republicanos y alfonsinos. Los carlistas, cuya fuerza había crecido, estaban divididos en dos tendencias: los neocatólicos, partidarios de la vía parlamentaria, y otro grupo más inclinado a la insurrección armada. Fue esta última tendencia la que se impuso. Además, había una larga lista de problemas: sublevación Cuba, división política, movimiento obrero, que precipitó la abdicación de Amadeo I de Saboya y el inmediato proclamamiento de la Primera República.